ahí fue cuando dije, no te pases de lanza. Y agarré y me fui corriendo a mi cuarto. Dije, no, o sea, no tengo ni idea de qué acabo de ver. Bienvenidos a Pesadilla Nocturna. Un podcast donde compartimos historias paranormales que nos han pasado y que no podemos explicar. Yo soy Claudia. Yo soy Gerson y hoy invitamos a Grillo para que nos comparta lo que le ha pasado. ¿Qué onda, Grillo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Yo soy Grillo. Muy bien, muchas gracias por la invitación, amigos. De nada. Estoy entusiasmado de platicar. Vamos a ver qué traes de historia. No, nada que yo creo que no les hayan contado ya. ¿Es el qué? Capítulo 4 dijimos, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y ya se han asustado mucho o todavía no? No, sí, en cada capítulo sí sentimos como el escalofrío. El escalofrío Ajá. corre por nuestro cuerpo. Sí. Los vellitos de la cara y del pecho y de las piernas también. A mí me lloraron los ojos en uno de los episodios, Ajá. pero no se alcanza a ver en cámara, pero sí me asusté. Pues a ver. te prometo que hoy sí te voy a hacer llorar. Oh my God. A ver. Ok. No. A ver. Por ahí me platicaron que alguien les contó que yo tenía muchas historias de terror. Ajá. Sí. Muy bien. A ver, ¿por dónde quieren que empiece, muchachos? O sea, sí miren, tienes yo muchas creo que historias. miren, es que sí son como varios relatitos, Ajá. o sea, a lo largo de mi vida y a mi alrededor, de familiares y demás, Ajá. han tenido varias experiencias paranormales y a mí también me ha tocado experimentar varias. Uh-huh. Una en particular, que hasta la fecha sigo pensando qué demonios fue eso, pero lo que se me hace más cañón de lo que yo les voy a contar es que a mí sí, al día de hoy, yo sí les puedo decir que me consta que todo eso no nada más son hechos que pasan a personas que pudieran llegar a tener como la sensibilidad, sino que yo en mi experiencia sí ya me di cuenta que todo ese, ¿cómo decirlo? Todo ese plano como espiritual sí existe, ¿no? Y lo más cañón es que obviamente si existe lo bueno, pues por ende existe lo malo también. Entonces esa es como la parte que yo digo, híjole, está cañón. Pero por ejemplo, ya para no hacérselas más de emoción. A ver, cuéntanos. ¿Por qué dices eso? Cuéntanos. ¿Por qué digo esto? Mira, por ejemplo, yo en mi casa, en la casa donde yo vivía, pues yo vivía ahí, que fueron 32 años más o menos. O sea, yo literal crecí en esa casa, ¿no? Y siempre decían que, bueno, para esto es importante mencionar que la casa la construyó mi papá desde cero. O sea, eso era un terreno baldío que ahí existía y pues, se levantó la casa, ¿no? Entonces como que no pasaba la parte de que, ay, aquí qué pasó antes en tu casa, o no sabes si llegó como a morir alguien ahí o algo, o sea, como todo ese tipo de cosas que te dicen así de que muy de película. Sí. Pues no, o sea, realmente era pues una zona X en la que se hizo una casa. Entonces, me acuerdo que siempre mi mamá platicaba que veía cosas ahí en la casa, ¿no? O sea, cosas como, por ejemplo, que veía que siempre cuando estábamos comiendo, de repente me acuerdo que estábamos en el comedor y mi mamá de repente se quedaba viendo como a la ventana. Hagan de cuenta que estaba había un comedor, había un antecomedor y había eran como unos barrotes de madera que separaban uno del otro. Y en lo que era el comedor había un ventanal grande al lado. Entonces me acuerdo que mi mamá siempre cuando estábamos comiendo, ella se quedaba viendo la ventana y ella siempre decía, juraba y perjuraba que había una mujer que estaba vestida de blanco y que pasaba de la ventana, que pasaba del comedor hacia la ventana. Casi siempre la veía, te podría decir que como diario, ¿no? A mí en lo particular, esa señora yo nunca me tocó verla. Todo esto lo que les platico va a tener sentido cuando les llegue a la parte que les platico que ya me di cuenta que eso sí existe, ¿no? Entonces, pues bueno, así eran ese tipo como de apariciones que por ejemplo, que mi mamá veía, ¿no? O que decía que ella iba bajando la escalera y que veía que había un chavo que la veía desde el barandal de arriba, ¿no? Se asomaba y la veía. Pero siempre eran cosas así, ¿no? De que es que me está viendo o de yo veo a alguien que simplemente como que se queda parado y ya. Y así quedó. Así fue durante muchos, muchos años. Había también, en esa casa teníamos un jardín con alberca, ahí en esa parte del jardín había un perro. Y siempre hubo una temporada que duraría, ¿qué? Deberían haber sido como unos 5 años tal vez, en la que en la entrada al jardín había unas escaleras, una puerta de madera, tú bajabas, estaba el patio, estaba la alberca, ¿no? Y siempre amanecía con una mancha de sangre en el piso. Eran como 3 manchas de sangre en el piso, luego se recorría a la pared
y era ya como un tallón de sangre en el muro y de eso se pasaba al techo. ¿Qué? Entonces la primera vez que pasó fue así como de, ok, pues hay una mancha roja, pues hay que quitarla, ¿no? Entonces se quitó, piso, se quitó del techo y se quitó del muro. Y al día siguiente, exactamente igual, igualitito. Las mismas 3 manchas en el piso, el mismo tallón de sangre en el muro y en el techo. Y así de, bueno, pues X, no pasa nada, se limpia y ya. Y así durante muchos años, o sea, se limpiaba y aparecía, se limpiaba y aparecía. Lo curioso era que aparecían exactamente igual. Y lo curioso todavía también fue que dejó de aparecer el día que llevamos un padre a que bendijera esa parte de la casa, se limpió y ya no apareció. Ahí fue cuando se acabó. Entonces, ese fue como otro pequeño relatito de esa parte de esa casa, ¿no? Llegó el momento en el que como que se empezaba a hacer un poquito más intenso lo que se aparecía ahí en la casa, porque mucha gente decía que lo que veían se parecía a mí. Esa era la parte que me sacaba de onda. O sea, más gente que iba a tu casa Sí. veía eso. Más gente que iba a mi casa lo veía, o sea, por ejemplo, mi hermano, que es más grande que yo, 5 años más grande que yo, pues él obviamente llegaba y hacía las fiestas en la casa. No sé si alguna vez llegaste a ir, Jesús, que había como una parte que era como un salón para como que sí me hacer una acuerdo. fiesta, o sea, Bueno, si no, luego y te lo muestro fotos, pero era literal un salón de juegos donde pues se hacían las reuniones, ¿no? Y eso, pues todos los miembros de mi familia lo aprovechamos. Conforme íbamos creciendo, pues íbamos armando las pedas ahí en casa. Y mi hermano, en más de una ocasión lo llegó a hacer. Lo que sacaba de onda era que de los invitados de mi hermano, pues muchas veces decían, sí, que no sé, alguien subía a hablar por teléfono en aquel entonces, cuando los teléfonos todavía eran de la línea de la casa, que estaban ahí los teléfonos inalámbricos. Y no, pues que si me dejas hacer una llamada, no, pues que si súbete a hacer la llamada, está en el recibidor, el teléfono. Esto le pasó a una cuñada de mi hermano. Sube la chava a hacer la llamada y como a los, que habrán sido, me platica mi hermano que como a los 3, 4 minutos se baja y dice, ay no, es que sabes que me dio mucha pena. ¿Por qué te dio pena? Es que lo que pasa es que yo estaba hablando por teléfono y bajó tu hermano de arriba y se metió a la cocina, pero sí me dio mucha pena porque pues yo que, o sea, como que el estar ahí y no conocerme en ese entonces, al menos no conocerme de saludarme, sino sí me ubicaba físicamente. Entonces le dijo mi hermano, es que lo que me estás diciendo no puede ser, porque yo me acuerdo perfecto ese día que yo estaba en el rancho de un amigo, ese día yo ni siquiera estaba en mi casa. En la casa. Pero esta chava jura y perjura que me vio bajando las escaleras y me vio entrando a la cocina. Entonces esa fue la primera vez que vieron a la cosa esa que se parecía a mí. Y de ahí durante muchos años siempre era, es que vimos a un güey que era tu hermano y que estaba haciendo esto. O es que subimos a la cocina y tu hermano salió de la despensa y se subió y no nos saludó. O sí, no, rarísimo. O ¿qué otra fue? Pero, o sea, lo veían como si realmente fueras tú, no lo veían como un fantasma, lo veían como si no, lo veían, o sea, era una aparición corpórea, o sea, literal, si tú te la acercabas lo podías tocar, o sea, era yo, o sea, literal, a mí me decían, es que eres tú, güey, o sea, me dices que la gente te ve a ti, güey, y ahora sí que, güey, es que, y lo curioso es que yo nunca lo vi, yo nunca vi a esa persona, pero mi papá lo vio, o sea, mi papá me acuerdo que muchas veces me regañaba que porque estaba en la computadora hasta tan tarde, porque era un estudio en la parte de abajo, yo cuando estaba en secundaria y parte de la prepa, tenía mi computadora aparte, ya después la puse en mi cuarto, pero yo la tenía aparte antes. Entonces ese estudio tenía un ventanal que daba a la cocina, y mi papá de repente bajaba en la noche y me hacía de que a las 12, 1 de la mañana, y veía a alguien en la computadora, entonces pues ese alguien era yo, ¿no? Entonces me decía, ¿qué estabas haciendo tan tarde en la computadora? Decía, papá, no manches, o sea, yo estaba dormido, o sea, yo a esa hora ya ni siquiera estaba ahí, y me dice, no puede ser, o sea, porque yo te vi sentado en la computadora. Entonces, muchas de esas cosas llegaban a pasar así, que te digo, ese era el que más me sacaba de onda, lo que sea que haya sido que se parecía a mí. Esa parte nunca la entendí. Alguna vez platiqué con alguien de que a veces hay espíritus que toman la forma de alguien en particular. ¿Con qué razón? La verdad, desconozco, no te lo sabría explicar, no se lo sabría explicar, pero sí llega a pasar y se supone que es muy peligroso encontrarte cara a cara con eso que te está imitando, porque se supone que te roba como la identidad, o sea, se escucha medio payasito, pero sí es como, no sé si han escuchado el término doppelganger. Sí, sí.
Bueno, se supone que uno no puede encontrarse nunca con su doppelganger, porque entonces ya, en el momento en el que tú te lo topas, como que tú te vas al otro plano y él se queda donde tú estás. Entonces, eso es lo que dice la leyenda, eso es lo que dice la creencia. Entonces, por esa parte, como que yo decía, no manches, si esa cosa existe, y si hay mucha gente que dice que me ve, pero no soy yo, o sea, porque me queda claro que no era yo. Si era así como de chale, güey. Pero bueno, esa es una. Entonces, otra que me pasó ahí en la casa. Antes de que, o sea, eso de la sangre, de que veían a alguien y que tu mamá también veía, o sea, pasaban y ya, y seguían viviendo en esa casa, o sea, como por eso si te nada. digo, o sea, que es justamente la parte que les explicaba antes de empezar, que, o sea, yo esto lo cuento y para mí era así como de, X, o sea, porque siempre fue así. Sí. Pero obviamente como ustedes, ¿no? Es así que, güey, o sea, ¿cómo puedes decir que vas a ver a alguien que se parece a ti y sigues viviendo ahí? Sí. No, por supuesto que seguí viviendo ahí y más de 20 años seguí viviendo ahí. Porque entonces, en los episodios pasados no he platicado yo mucho porque me gustaría traer a las personas que les ha pasado para que lo cuenten, porque es gente pues de mi familia. Pero también ahorita que me llama la atención que decías que esa casa donde viviste por muchos años, pues la construyeron desde cero, ¿no? O sea, terreno baldío hicieron la casa. Donde yo vivía antes, también vivimos ahí como por 10 años más o menos vivimos en esa casa. Mis papás también la construyeron desde cero, o sea, era igual un terreno baldío y construyeron la casa y todo. Y en esa casa también llegaron a pasar cosas como raras, no tan raras como lo que nos acabas de contar, pero sí de que, por ejemplo, mi mamá cuenta, esta es muy chiquita, pero mi mamá cuenta que estaba en la cocina lavando platos y sentía ella que alguien bajaba de las escaleras y cruzaba la cocina, entonces como, sí, o sea, como no se metía a la cocina, sino como que se seguía de largo, pero ya lo que seguía después de la cocina ya era como un pequeño minibar que teníamos, pero así muy chiquito, como una mini cantinita. Y ahí ya pues había pared y ya no había como para dónde seguirle, ¿no? Ahí se acababa esa parte de la casa. Y mi mamá sentía que alguien pasaba, ¿no? O sea, y sobre todo, por ejemplo, en Navidad, que estábamos con más gente, dices, pues fue, no sé, su cuñada o la comadre, lo que sea. Entonces mi mamá, comadre, no sé qué. Y nadie le contestaba, o le contestaba a mi tía desde arriba, y mi mamá así de que, pues, ¿quién pasó? Y se asomaba y no había nadie, pero ella sentía clarito como si un bulto pasara. Sí, pero no había sentido de un lado a otro. ¿Dónde se quedaba esa cosa? Y sí, también nos pasaban cosas raras, igual que tú, como que nunca hicimos nada, eso, incluso lo de llevar a un padre y así, porque obviamente no nos pasaron cosas tan graves, pero pues sí me llama la atención como por qué te pasan cosas y sigues ahí en la casa, como, no sé, o sea, como que ¿qué haces? Mira, te voy a explicar algo que ahí me explicaron. Se supone, o sea, cuando algo de ese estilo llega a tu casa, primero usualmente llegan a las casas o empieza a suceder en casas que se quedan mucho tiempo solas. Entonces no sé si en tu casa era mucho de que, no sé, tu mamá salía a trabajar o tu papá salía a trabajar y todos se iban y se quedaba solo. O ya que se fueran a la escuela o que se fueran a donde sea. Entonces, el hecho de que un lugar se quede solo se supone que es más susceptible a que energías lleguen y se queden ahí. El problema es que tú no le puedes dar chances a esas energías de que en efecto lo hagan su lugar para vivir. ¿Por qué? Porque entonces es cuando te empiezan a desplazar y es cuando empiezan a hacer más cosas para sacarte, para asustarte. Cuando una energía de ese tipo empieza ya a hacer contacto físico contigo, definitivamente no te quiere dar un mensaje, te quiere correr. O sea, te quiere sacar a como de lugar. Esa parte me la explicó una persona que ya les contaré un poquito más adelante. Entonces, sí es, y que es justamente la persona con la que me di cuenta que todo esto sí existe. O sea, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo no creo, no es que los fantasmas no existen, no es que es tu imaginación o es una explicación lógica. Tiene explicación lógica y todo. Puede que sí la tenga, porque incluso el hecho de entender por qué la energía funciona de esa manera, porque eso somos energía. Y entonces, desde el punto en el que tú dices, cuando uno fallece, es a donde todo tu ser, todo lo que tú eres,
no tu cuerpo, lo que tú eres, lo que hace a Claudia, lo que hace a Gerson, no desaparece nada más. O sea, no deja de existir como tal. Entonces, en efecto, esa parte sí se va a otro lado, porque somos energía, porque seguimos circulando en todo esto. Entonces, esa es la parte en la que uno dice, bueno, ok, si eso es cierto, entonces definitivamente seguimos conviviendo con todo tipo de entidades diario, y se supone que están entre nosotros. Lo que dice Gerson, hay gente que es más sensible a verlos o a escucharlos, que le pasen. Y hay gente que no, exactamente. Entonces, tú me dices, ¿por qué se quedaban ahí? Porque el tú irte de ahí no es la solución, porque a final de cuentas hay muchas veces que esas energías se van contigo. No sé si te ha pasado que, o espero que nunca les haya pasado, que no sé, alguien les cuenta de que, ay, aquí en mi casa asustan, y tú te quedas tanto con la idea de que, híjole, es que aquí asustan, que de repente cualquier cosita, según tú, sí. Y según tú empiezas como a ver cosas, y según tú empiezas como de, no manches, que ahí es algo, y entre sugestión y sugestión, sí hay muchos casos de gente que se lleva lo que está ahí. Tengo un amigo que así le pasó, que a lo mejor también sería interesante que hablaran con él para que les cuente la historia. Esa historia también está muy cañona, muy similar a la historia de la niña que platican, de la niña que estaba viendo a su amigo en sueños, pero a él le tocó verla, le tocó ver algo muy similar, pero ya de neta, o sea, ya despierto. Entonces, mejor luego les paso su contacto y que platiquen con ustedes. Sí. Esa historia está buena. Pero, entonces, por ejemplo, algo que me pasó a mí muy similar a eso de la niña, que esa fue... En mi casa me pasaron dos cosas muy cañonas. Y me refiero a cosas cañonas porque dentro de lo que yo les digo que no me daba miedo, en esas dos ocasiones sí me dio miedo. Esa era para mí lo diferente. La primera, yo tenía como unos 14 años más o menos. Como les platicaba hace ratito, en la casa donde yo vivía había una parte que era un salón de juegos, había una mesa de billar, había una pequeña disco, era para hacer eventos y fiestitas y la fregada. Y todo alrededor de ese salón de juegos eran puros cristales, eran pues sí, era como un cancel que no sabría, no sé cómo llamarle, o sea, pero era puro cristal. Entonces, en aquel entonces yo tenía un perro, tenía un Shar-Pei, y yo a veces bajaba con el Shar-Pei a hablarle así como por entre la ventana, y el perro chillaba y me ladraba y y estaba, ¿no? Entonces una vez me acuerdo que llegué de la escuela, perdón, y dije, ¿dónde estará Max? Voy a ver a Max, hace mucho que no bajo con Max. Entonces llegué con el dichoso Max. Y estaba yo con el perro, por la ventana, y estaba el perro chillando y yo hablándole. Y de repente, no sé si les pasa, creo que a todos nos pasa, que cuando alguien se te queda viendo, volteas. Como que sientes que te están viendo y volteas. Bueno, pues así, esa sensación que no la sé describir, pero sí, yo estaba con el perro así como si viéndolo de frente, y siento que alguien me está viendo, entonces yo agarro y volteo a mi izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque de donde yo estaba la parte que le digo que era como una mini discoteca, que era como para bailar, y arriba de eso era todo de madera, y en la parte de arriba había dos ventanitas que tenían ahí unos periquitos pintados como blancos, pero se veía a la cochera. Esas ventanas daban a la cochera de la casa. Entonces, volteo yo porque siento que me están viendo, y en efecto veo una silueta. Es más, hasta lo cuento y se me pone la piel chinita, y de eso ya hace más de 20 años. O como, si no es que ya van a ser 20 años de eso. Volteo y veo a la ventana y veo una cosa negra, porque era una cosa negra, que estaba, haz de cuenta, como volteando hacia donde yo estaba, pero no me estaba viendo todavía en ese momento. Entonces, cuando yo la ubico, al segundo de que yo la ubico, eso negro agarra y se gira poquito, y ahí sí yo ya sabía que ya me estaba viendo. Entonces, haz de cuenta que, no sé, estaba viendo como poquito a mi izquierda. Cuando yo hago contacto con eso, voltea hacia mí, voltea y se me queda viendo. Lo curioso era que yo la veía, yo digo que era una cosa negra, pero sí se le notaba silueta, era una silueta de mujer, pero no se le veía la cara, era la pura sombra, sin cara, así completamente, pero se veía que tenía busto, se veía que era una mujer, o sea, no sé cómo explicarles, pero era como una sombra de una mujer. Sí. Entonces, al momento en el que ella hace eso, se me queda viendo, yo me le quedo viendo y digo, caray. Y todavía me quedé ahí viéndola, nos quedamos viendo el uno al otro como
debieron de haber sido como 10 segundos tal vez, pero para mí fueron como minutos o tal vez, pues yo lo sentí como si hubiera sido media hora, ¿no? Entonces nos quedamos viendo, en ese momento como yo no comprendía qué era o quién era, pues no me dio miedo. Entonces me le quedo viendo, ella se me queda viendo, y de repente da 2 pasos hacia atrás, gira su cuerpo y camina hacia la entrada de la casa. Haz de cuenta que estaba la cochera tenía una puerta que nosotros le llamábamos que era la puerta al cuarto de servicio. Ahí subías la escalera y podías llegar al cuarto de lavado o podías entrar a la cocina de la casa. Entonces ella da vuelta caminando a esa puerta, ¿no? Y de repente la pierdo de vista porque simplemente se fue de la ventana. Entonces yo dije, pues ¿quién era? Dije, tal vez era una de las señoras que ayudaba a limpiar la casa. Eso fue lo primero que pensé. Pero cuando me asusté lo que me asustó a mí más bien fue que en el momento en el que ella sale de mi campo de visión, el perro Max, como ella tenía que haber pasado por la puerta del jardín, Max voltea y también se le queda viendo, pero cuando me asusté fue cuando el perro se erizó todo. Ya ves cuando se ponen como se enojan, se erizan todos. Sí. Entonces se eriza todo el perro y se le deja ir corriendo a la puerta, así enojadísimo, y le pega a la puerta y le está ladre y ladre y ladre y ladre. Y dije, ok, no me lo imaginé. Ajá. Primero, no fue algo que yo me imaginé porque el perro lo vio. Y segundo, sí, dije, y segundo, no es algo de la casa porque el perro conoce a todos y a nadie le ladra y son las pinches 5 de la tarde, porque era en la tarde, ni siquiera era de noche. Entonces ahí fue cuando dije, no te pases de lanza. Y agarré y me fui corriendo a mi cuarto. Dije, no, o sea, no tengo ni idea de qué acabo de ver. Ajá. Nunca más lo volví a ver. No supe qué era. Nadie sabía qué pedo con eso. Pero esa fue la primera vez que me dio miedo estar en mi casa. La primera. Entonces, a partir de ahí yo dije, miren, yo nunca me he visto a mí como dicen que yo me aparezco. No he visto a la señora de blanco que dicen que se aparece. No he visto al chavo que dice a mi mamá que se le aparece. Pero sí vi una morra negra. Entonces dije, sí vi una sombra negra en la cochera. Y dije, y no estuvo chido. O sea, esa cosa a mí me dio mucho miedo cuando el perro también le dio miedo que eso estuviera ahí. Entonces, esa fue, te digo, la primera vez que me dio miedo en mi casa. Sí. ¡Qué miedo! No, o sea, que sepas que te están viendo. Que sí. Ajá. Sí, o sea, y que sabes que, o sea, sí, que te están viendo y que ahí sobre están. todo que el perro reaccionó también. Sí, es que justamente esa parte, ¿no? Cuando ves que un perro porque los perros los ven. Y si no los ven, al menos lo sienten. Entonces, cuando ves que se molestan con algo así, sí te quedas de que, chale, o sea, ¿qué está pasando? Por ejemplo, a mí, ya ves que ahorita estoy en el depa que me renta Mares. De donde vivía Mares, bueno, yo estoy viviendo aquí ahorita. Lo invocamos. Tengo un sofá cama donde Mares tenía la tele. Ya ves, en ese cuarto como que hizo, ahí tengo también yo un sofá cama y tengo la tele. Y aquí estoy con mi perro, es un husky. Y estaba yo viendo la tele, estaba el perro echado al lado mío. Y esto pasó hace poquito. Y como que entre sueños, y no, como que me desperté y volteé a la izquierda, a la puerta del depa, y vi que algo negro pasó en putiza. O sea, del donde tengo yo el comedor, que era donde tenía Mares una salita, pasó hacia el patio. Y dije, cabrón, pero no tenía forma, o sea, era una cosa negra. Y dije, me lo imaginé, pero volvió a pasar lo mismo. No nada más yo, cuando el perro también voltea y la ve, se le deja ir, o sea, y la va y la persigue. Entonces dije, o sea, sí había algo en el depa, güey, o sea, sí se metió algo al depa. Y ya salí, vi todo y dije, no, pues no hay nada, ¿no? Pero el perro también, o sea, la misma reacción, y clarito vi que pasó algo negro por el techo del depa y se fue para allá y el perro se fue a corretearlo. Entonces dije, bueno, es evento aislado, no me ha vuelto a pasar nada, bye. Y, solo un susto. Por ejemplo, solo un susto y pues ya estaba acostumbrado, a final de cuentas. No, nada, pues sí. Ya había visto otra peor. Ya había visto cosas peores. No, y fíjense que, por ejemplo, la segunda vez que me asusté estando en mi casa, ya fue mucho tiempo después, o sea, ya esto pasó hace 2 años, 2 años más o menos. Esto ya es por series de eventos que se dan. Bueno, mejor primero les cuento la serie de eventos y ya después les cuento esta otra historia de terror. Como tú bien sabes, Gerson, hace que fueron 4 años fallecieron mis papás. Entonces, pues ya fallecen y pues bueno, es difícil y estás con tú también me entiendes en ese lado que pues estás con el pesar, ¿no? Y un día una tía llega y nos dice, oigan, fíjense que yo conozco un chavo
Y órale. Si no, pues este chavo, pues te ayuda a que platiques con los que ya no están. Y yo así de, no mames. Sí, güey, o sea, de entrada estás así como en depresión. Ajá. En esos momentos no te gusta que, a mí en lo particular, no sé a los demás, pero a mí en lo particular, no me gustaba que la gente llegara y me diera, o sea, yo me molestaba, o sea, la neta, como te encabronas, como estás muy encabronado en esos momentos, como que el llegar la gente y que te digan, te dices así como de, ay, o sea, ajá, Simón, vete. Kyle, ajá. Kyle, ajá. Entonces yo así como de, no mames, tía. O sea, digo, no, o sea. Gracias, tía, pero no gracias. Sí, gracias, pero a la sí fui a la escuela. Yo. Ajá, sí. O sea, yo tengo una carrera, ¿no? Entonces, total, me dice, no, en serio, es que miren que cuando se murió mi papá, yo, me recomendaron a este chavo y pues la verdad sí te ayuda y es que me acuerdo que ella nos decía, es que no me van a entender hasta que lo conozcan. Y yo así, no manches. Y digo, aparte, o sea, mis papás acaban de fallecer, eso pasó como 3 meses después de que fallecieron. Y yo sí, manches, o sea, no le veo sentido. No, que sí, que da la oportunidad, no sé qué. Bueno, mira, déjame lo platico con mis hermanos y te digo que yo dije, mis hermanos me van a mandar al diablo cuando les diga. Pero no, les dije y mi hermana y mi hermano así como, oye, pues no es una mala idea, no sé qué, y yo así de chale, güey, o sea, el pesar emocional está diciendo decir estupideces, y yo así de, ¿en serio si quieren? No, que sí. Órale pues, vamos a decirle a mi tía. Y ya le digo a mi tía, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues que sí, háblale a este chavo, este chavo que tú dices que te ayuda a hablar con otras personas. Y ya, nos pusimos en contacto con él. Un chavo más joven que yo, debe de tener ahorita debe tener unos 28 años. No voy a decir su nombre porque pues, aparte él no se promociona, entonces lo que sea prudente decir su nombre. Curiosamente esta persona, o sea, llega a ti porque alguien te la recomienda y él no te cobra nada. Si tú le quieres dar algo, tú le das algo. Okay. ¿Por qué? Porque este tipo de personas se supone que como te ayudan desde el corazón, o sea, te están ayudando de neta, por eso no hace negocio con eso. Él se dedica a otra cosa. Entonces, pero si tú le pides ayuda, pues él te brinda la ayuda. Y así tú le dices, güey, necesito que vengas hoy, el vato viene hoy. ¿Sí? Entonces, pues ya, ¿no? Llega esta persona. No, perdón, nos ponemos en contacto con él, la fregada. No, pues, ¿qué tal día va a la casa? Órale. Pues entonces ese día llego temprano a la casa y vemos qué onda. Entonces ya, se llega el día, llega esta persona. Y yo también iba como con él, como pensando, a ver, qué pendejada me van a hacer hoy. O sea, yo me imaginaba sesión espiritista. Sí. Ajá, sí, exactamente. O sea, yo me imaginaba así de que va a llegar este güey, va a decir, agárrense todos de las manos. Sí. Va a poner velas y va a decir, y se va a poner a... Ajá. Que esté en Facebook. Exactamente. ¿No? Sí, exactamente. Y te va a decir cosas entonces, obvias dije, que dices, eso cualquiera lo sabe. Ajá. Pero resulta que llego. Él llegó antes que yo a mi casa. Estaba mi hermana en la casa. Llegué yo y luego llegó mi hermana. Entonces, cuando llega, dice mi hermana que le dice, oye, no, él directo al grano, no se pone a platicar, no se pone a hacer small talk, no se pone a hacer nada. Es así como de, pues yo a lo que vengo. Entonces, oye, pues ya llegué, mucho gusto, me llamo tal, déjame conocer la casa. Entonces ya, él se paseó por la casa. Yo llego cuando él ya estaba como a la mitad de la casa, por así decirlo, porque me acuerdo que era la cochera, era un desnivel que era donde estaba el jardín, en ese desnivel estaba el salón de juegos y luego un piso arriba estaba la cocina, con la sala, con el comedor, con el antecomedor, la chingada, y en el piso de más arriba estaban los cuartos. Entonces yo llego cuando está él en el recibidor, en la sala y así. Para esto, cuando fallecen mis papás, mi manera de sacar mi depresión, yo que a mí me encantan los animales, fue voy a adoptar perros. Y adopté perros a lo pendejo. Sí, agarré y yo por donde veía un perro, yo lo agarraba y me lo llevaba a mi casa. Eso que resultó que yo ya tenía 7, 8 perros en mi casa. Entonces, pues sí, no estaba chido. Y a mis papás no les gustaban los perros. Sobre todo a mi papá. A mi papá le molestaban muchísimo los animales. Sobre todo los perros porque pues se meten en todos lados y si no están entrenados se hacen aquí y allá y la fregada. Entonces, llego yo con este chavo y ni siquiera me saluda. Ni siquiera me dice mucho gusto, me llamo tal. Ni siquiera me dijo buenas tardes. Agarra, me le acerco yo a darle la mano para saludarlo, porque no había COVID. Entonces me le acerco yo a darle la mano para saludarlo.
y se me queda viendo, no me da la mano y me dice con las palabras que me hubiera dicho mi papá: no quiero que tus chingados perros se metan en mi sala, quiero que la tapes. La clave fue el chingados. Ese chingados lo decía mi papá como si dijera cualquier cosa. Era como el güey que nosotros utilizamos. Para él era el chingados. Entonces, así tal cual. No quiero que tus chingados animales se metan a la sala. Sí. Cabrón. Y a mí me dice, eso te lo manda a decir tu papá. Y yo así, ok, está bien. ¿Latino? Vale. Siguió viendo la casa. Y de repente volteaba y nos decía cosas, pero así de cosas que no tenía por qué saber, porque eran cosas que eran en corto. Sí, muy personales. Papás, muy personales, Entonces, por ejemplo, me acuerdo que nos dijo, tu mamá está bien. Me dice, tu mamá está muy bien. Me dice, ella ya se quería morir de todas maneras. Me dice, ella está muy feliz donde está. Me dice, el que no está bien y el que está enojado y el que no sabe qué pedo es tu papá. Y yo así, ok. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque tu papá, él no se quería morir. Me dice, y él no sabe que está muerto. Me dice, entonces, como no sabe que está muerto, está haciendo su rutina como si estuviera todavía aquí con ustedes. Y yo así, ok, ¿cuál era su rutina? Y se me queda viendo y me dice, sí, o sea, tu papá se levanta a las 5 de la mañana, se va a jugar tenis al Club Britannia, se baña, regresa, se arregla, me dice, como por ahí de las 9 de la mañana baja, desayuna, agarra su carro, y me dijo qué carro agarraba, se va a la fábrica que está en tal lado, llega a la fábrica, hace esto y esto, y me empieza a decir la rutina de mi jefe, cuando no tenía por qué saber la rutina de mi jefe. Pero no nada más me dijo, se levanta temprano, no nada más me dijo desayuna, o sea, me dio dijo, santo. ¿a qué hora? Sí, o sea, me dio santo y seña de lo que hacía, me dio santo y seña detalles. de dónde iba, me dio santo y seña de todo, o sea, de literal, todo. Entonces en ese momento yo me quedé así de, manches. Yo le dije, ¿qué pedo con este cabrón? Y así fue toda la noche, o sea, aventando ese tipo de comentarios. Curiosamente pasaba, cuando él me dice eso de mi papá, de que es que él sigue haciendo su rutina, yo lo hilé con una historia que me platicó la secretaria de mi papá, de que mi papá llegaba todos los días a la fábrica de zapatos donde él trabajaba, y todos los viernes a las 6 de la tarde él se ponía a hacer la nómina. Me dice, Alejandro, tu papá, me dice, la oficina donde estaba tu papá, todos los viernes a las 6 de la tarde se abre. Me dice, yo la cierro con seguro y se abre. Se escucha. Y yo así, no. Entonces cuando me dice eso, dije, no manches, o sea, es que mi papá sí está haciendo eso. Entonces, total, ese tipo de comentarios me hacía, ¿no? A mis hermanos les hacía también otros comentarios que ellos también, por su lado, por las cosas que ellos vivieron con mi papá, pues decían, no manches, qué pedo. Entonces, bueno, en los últimos años de la vida de mis padres, yo era el único que vivía con ellos. Entonces me acuerdo que yo llegaba de trabajar, siempre llegaba como por ahí entre 6:30 y 7 de la noche, cuando muy tarde llegaba a las 8. Y yo llegaba, saludaba a mi mamá y me decía, mamá, ¿quieres cenar? No, pues que sí quiero cenar. ¿Qué quieres cenar? Y yo le decía, pues ya sabes que quiero cenar, mamá. Entonces yo siempre cenaba quesadillas. Todos los putos días de mi vida cenaba quesadillas cuando estaba con mis papás. Entonces mi mamá bajaba y me hacía mis quesadillas. Y yo me quedaba cenando y nos quedábamos platicando, o nos podíamos ver a Chumel Torres en YouTube y la chica. Entonces, de repente agarra y me dice, si bien tu mamá, ella está a gusto donde está, ella sigue haciendo las cosas que le gustaba hacer aquí. Y yo así de, ok, y ya eran más o menos las 8 de la noche para ese entonces, para ese momento. Y agarra y me dice, sí, me dice, de hecho tu mamá está en la cocina. Y le dije, a ver, ¿y qué está haciendo en la cocina? Me dice, tu mamá te está preparando de cenar, te está haciendo quesadillas. Y yo así, no. Y también, en ese momento sí te puedo decir, Gerson, así, cuando me dijo eso, obviamente ya, güey, es putazo tras putazo, güey, Sí. que en ese momento sí me quedé, sí, así me quebré completamente, dije, es que no manches. Sí. O sea, sí dije, no, es que no, o sea, digo, no puede ser posible, digo, Sí, a ver. yo estoy así. Sí. La siguiente va a poner una caja de Kleenex aquí, porque sí. Entonces, sí, no te dije que te iba a hacer yo. Sí. Entonces, pues ya no me dice eso y me saco de onda, ¿no? Y digo, ok. Y
ya en ese momento me quita todas las dudas de la cabeza y dije, ok, este cabrón no está diciendo tonterías. Sí. Este güey sabe perfectamente de lo que está hablando y no vino a estafarme. O sea, ajá. Entonces ya como que me abrí yo más con él y le digo así como de, oye, ¿y esto? O sea, y le empiezo a preguntar, ¿no? Así de que, ¿y es que cómo funciona? O sea, ¿qué pasa cuando te vas al otro lado? O sea, ¿dónde están? ¿Qué pasa? No sé qué. Y entonces ya él nos explicaba, ¿no? Así que es que en efecto, cuando uno fallece, me dice, tu alma trasciende. Me dice, porque él me explicaba eso, somos energía. Me dice, entonces al ser energía, nosotros simplemente ya no estamos en el plano físico. Me dice, pero si hay algo más allá. Se supone que este chavo, toda su vida, fue muy sensible a ese tipo de temas, toda la vida. Entonces, él platica que de niño a él le costaba mucho trabajo entender quién sí estaba y quién no, en todo su alrededor, porque él los veía. Como la peli de Sexto como la Sentido. Película del Sexto Sentido. Ajá, igualitito. De hecho, él dijo, me dice, ¿viste la película del Sexto Sentido? No, pues que sí. Me dice, haz de cuenta que así, güey. Así, yo era el niño, güey, o sea, me dice, haz de cuenta que así era mi vida, güey. Me dice, era un pedo porque yo no sabía quién sí estaba vivo y quién estaba muerto. Entonces, obviamente, en ese quién sí está vivo y quién está muerto, toda esa parte que hice de que ves accidentados y los ves cómo se accidentaron, me dice, pues ahí ya te vas dando cuenta quién no está. Sí, pero es que así como se van, así se quedan, ¿no? Entonces, pues bueno, esta parte que ya él nos platicaba, pues era un poquito más impactante por todo su testimonio, ¿no? Que él decía que cuando estaba niño, lo llevaron. Fíjate que me he tratado de acordar todo el día cómo se llamaba este padre, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de él, que era muy famoso porque era el único padre en la región que podía hacer exorcismos con permiso del Vaticano. De hecho, bueno, era muy famoso ese padre, no me acuerdo cómo se llamaba, y todo el maldito día he tratado de acordarme y no he logrado dar con su nombre, pero esa persona era la única persona en León, Guanajuato y en el Bajío que tenía el permiso del Vaticano para hacer exorcismos. Porque los padres se preparan para eso. Y si hay esa película del rito, ¿te acuerdas? La de Anthony Hopkins. Se supone, no quiero mentirte, pero se supone que la película del rito está basada en él.